Bien, buenos días nuevamente. El día de hoy, 25 de marzo, vamos a ver algunas imágenes, sobre todo, y vamos a platicar de algunos desórdenes fisiológicos que se manifiestan principalmente en tomate, en general en solanáceas. Pero digamos, el tomate, como es la principal especie bajo agricultura protegida, pues hablaríamos, o ahí es donde se ha manifestado más de esto que hablaríamos hoy. Yo espero terminar y con esto terminaríamos el curso. Al final vamos a platicar para ver cómo vamos a evaluar esta parte, ¿no? Entonces ahorita voy a proyectar el PowerPoint. Y por favor me indican cuando ya lo vean. Ya, profe. Ok. Bueno, les comentaba que vamos a platicar ahorita un poco de varias situaciones que pasan en los cultivos y que muchas veces son atribuibles no sencillamente a las plagas, a las enfermedades o a la falta de algún elemento en la nutrición, sino que pueden deberse a una o varias causas, ¿no? Okay. Ahí en esa imagen, por ejemplo, vemos el ápice de una planta con un amarillamiento. Vemos que las hojas de abajo pues se ven normales, ¿no? Este es jitomate. Entonces ahí, ¿qué podríamos imaginarnos que es así de primera vista? Alguien que se anime. No pasa nada. Parece un mosaico. Ajá, pero el mosaico, ¿a qué se debe? Puede ser Virus. Puede ser virus, sí. Pero si tenemos un Pero mosaico no es se porque no está manifestaría... enrollado. ¿Perdón? Pero no es porque no está enrollado. Ajá, sí. Bueno, los virus generalmente causan deformidad, ¿no? También. Entonces Sí, aquí también. descartamos esa situación porque además nada más se manifiesta en las hojas de jóvenes. Entonces ahí, ¿qué es lo más probable que sea? Deficiencia de nutrientes. Deficiencia. Así es. Va a ser deficiencia en micronutrimentos, ¿sí? Y generalmente, ¿se acuerdan que cuando vimos soluciones nutritivas, pues decíamos que el hierro es el que, de los micros, es el elemento que la planta ocupa en mayor cantidad, ¿no? Es muy poquito, pero digamos, los otros son más poquitos aún, o menor cantidad. Entonces es muy probable que sea deficiencia de hierro, ¿no? Cuando tenemos un amarillamiento. Entonces, esto puede ser debido, aunque nosotros estemos aplicando hierro en la solución nutritiva, puede ser que el pH de nuestra solución haya quedado arriba del óptimo, ¿no? ¿Se acuerdan que el óptimo generalmente anda entre 5.5 y 6.5? Entonces, si lo tenemos, digamos, a 7, podemos tener esta situación, se nos puede presentar, o si tenemos el pH incluso más elevado, empieza a manifestar esta deficiencia, ¿no? Entonces aquí es muy probable que sea hierro, o es hierro, pues de hecho, ¿no? Provocado por un pH algo alcalino, que esté arriba del neutro incluso, ¿no? ¿Sí? Aquí vemos otra imagen y cuando ya muchas plantas en una hilera o en nuestro cultivo manifiestan la deficiencia, pues quiere decir que ya tenemos el problema por lo menos de una semana atrás. Entonces, no va a aparecer
una deficiencia de algún micro o de algún macro, no va a aparecer en un día, ¿no? Tiene que ser una seguidilla de días en los que la planta no esté absorbiendo ese elemento. Entonces, cuando ya tenemos una deficiencia como esta, en la de la izquierda, bueno, se ve un poco todavía leve, ¿no? Pero ya aquí en la derecha ya está un poco más clorótica la planta. Entonces aquí ya tiene varios días, ¿no? Con ese problema. Entonces ahí lo recomendable es aplicar de todos los micros. Ya ven que vienen los paquetitos, ya, si son sólidos o si son líquidos, vienen como un cóctel, ¿no? De todos los micronutrimentos. Incluso a veces traen hasta algo más que los micros, ¿no? Algunas otras, no sé, pueden ser aminoácidos, pueden ser algún otro producto. Entonces ahí es conveniente sí hacer aspersión foliar para corregir esta deficiencia, pero revisar siempre nuestra solución nutritiva a ver si se encuentra en los rangos adecuados, ¿no? Para que tanto de pH como de conductividad, para evitar que se siga manifestando esta más adelante. Los micros no lo corrigen rápido, digamos a veces en 2 días ya se ve el efecto, 2 o 3 días. Recuerden que la aplicación foliar va directamente pues a donde se concentran, digamos, los elementos y empiezan a distribuirse hacia los puntos donde hace falta. Entonces, digamos, sí podemos sufragar o reducir esa deficiencia en menos tiempo, pero también abajo necesitamos corregirla, ¿no? Entonces hay que revisar las dos cosas. Sí. Bueno, esa era la que ya vimos, ¿no? Ok. Profe. Sí, Sergio, adelante. Y para saber si el sustrato o el suelo están alcalinos, o sea, nuestra solución que esté bien. Ok. Y el sustrato y el suelo, ¿cómo podríamos hacerle con un método sencillo, pues? Ok, bueno, habría que hacer un extracto de solución del suelo. Si estamos hablando de suelo natural, digamos, tenemos que sacarle, digamos, humedecer el suelo y luego de ahí sacar juguito, ¿sí? Sacar solución. Esa solución va a venir, bueno, revolcada, ¿no? Con el suelo, o sea, va a venir café o negra, dependiendo del color. Ahí es donde podemos monitorear el pH. Recuerden que hay unos papelitos indicadores y ahí ya nos dan un rango aproximado, ¿no? A lo mejor no tan preciso, pero ahí ya tenemos una idea. Entonces uno como técnico pues tiene que estar preparado con esas cosas. Tener el papel indicador, o bien si ya tenemos un equipo, un potenciómetro, pues igual medir el pH en esa solución y aparte tener la referencia, ¿no? De cuál es el pH del suelo que estamos utilizando. Eso es algo básico. Y si es sustrato, entonces habría que hacer el extracto, ¿sí? Entonces, en los drenajes tendríamos que estar monitoreando la conductividad del pH constantemente. Y ahí podemos encontrar un poco la falla, ¿no? Cuando se llega a manifestar una deficiencia. En este caso, en esta imagen, aquí vemos el tallo morado, ¿no? Incluso las nervaduras en la parte baja de la hoja, en el embés, también se ve algo morado y pues es, como ustedes saben, es una característica de deficiencia de fósforo, ¿no? Pero esta también puede ser provocada porque por ejemplo, la temperatura de la solución nutritiva esté muy baja. Entonces deja de haber absorción y el fósforo es una molécula que es de las que tienen el tamaño más grande. Ya ve que lo absorbe la planta como ortofosfato, sí, P2O5, pues es una forma como lo absorbe, o como está en el suelo, o bien como ácido, ¿no? O como fosfato, pues. Entonces, esa molécula es grande. Entonces, cuando tenemos un problema de absorción nutrimental de todos los elementos, uno de los primeros que se empieza a manifestar es el fósforo, debido al tamaño, ¿no? De la partícula. Entonces, si ven algo morado, pues que no sea característica de la variedad, porque también hay algunas variedades que tienen esa tonalidad.
Por ahí si llegaron a entrar con el doctor Enrique, algunas era muy marcada y pues no era por deficiencia, sino que así es la variedad, ¿no? Entonces hay que conocer el cultivo, la variedad que estamos utilizando y bueno, cuando es una deficiencia, pues se va a manifestar también de esta forma, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Que platicaba con los micros. Aquí tenemos que hacer corrección en la solución que estamos aplicando o está revisando por qué no está viendo la absorción si es suelo, ¿no? Y pues ahí se debe a diversas causas. Les digo, puede ser la temperatura, puede ser un mal balance en nuestra solución nutritiva si es hidroponía, puede ser que el fósforo que estamos aplicando si es suelo esté retenido por las partículas del suelo, etcétera, ¿no? También tiene que ver el pH, o sea, hay un montón de factores. ¿Sí? Cuando hacemos hidroponía, como que podemos inferir más fácil de qué se trata, pero cuando es en suelo, híjole, allí cuesta un poco más, ¿no? Entonces tenemos que apoyarnos con análisis, con alguna otra acción, pues, para corregir la deficiencia, ¿no? Y obviamente, pues, habría que pensar también en una aplicación. Las foliares, les digo, también van a ayudar, no nada más en micros, sino también para macros, para corregir un poco más rápido esto. Bueno, aquí en esta otra imagen vemos que también hay una amarilla, las hojas son moradas, ¿sí? Aquí incluso en los botones florales, aquí están apareciendo los botones y también el cáliz está moradito, ¿no? Esta es un micoplasma. Aquí, por ejemplo, el tallo no está morado, y si se acuerdan del anterior, pues casi todo el tallo estaba morado y las nervaduras de las hojas, ¿no? Aquí la tonalidad aparece digamos, en la lámina foliar principalmente, aunque aquí, bueno, también aquí en lo que envuelve a la flor, ¿no? Se le conoce como Stolbur, es un micoplasma el que ocasiona este problema, generalmente es transmitido por homópteros, dentro de ellos chicharritas, digamos, son las que comúnmente lo transmiten. Y se puede encontrar en tomate, en pimiento, en tabaco, en papa, ¿sí? Casi en cualquier solanácea de las que cultivamos. Esta se descubrió en Europa desde 1800, a finales de 1800, entonces ha llegado a ocasionar problemas, pero se relaciona mucho con el ataque de los insectos. O sea, cuando hay poblaciones altas de insectos, llega a tener un daño de hasta el 80%. Pero si hay poca población, entonces el daño es del 5%, ¿no? Ya no es tan considerable, pues. Y bueno, las plantas pues no desarrollan, se quedan chaparritas, no tienen área foliar, y pues obviamente su productividad va a ser muy baja, ¿no? Estas se pueden, bueno, habría que aplicar contra los insectos que las transmiten, pero también se puede controlar un poco con el uso de algunos antibióticos. Por ahí hay algunos bactericidas, ¿no? que se pueden utilizar. Entonces, si se dan cuenta, bueno, es parecida a deficiencia de fósforo, ¿no? Pero no es lo mismo. ¿Sí? Entonces hay que leer mucho, hay que tener las suficientes referencias para saber una cosa con la otra, ¿no? Esto que ven aquí son ácaros. Entonces, nosotros pues los podemos notar ya cuando el ataque ya es severo. Aquí ya el ataque ya es severo, se ven aquí muchas punteaduras en el haz de la hoja, en el en vez debe estar atestado de los insectillos, porque se están protegiendo del sol. Entonces, en ataques severos, provoca, por ejemplo, el ácaro dorado, provoca que los frutos tomen una tonalidad como dorada, por eso se le da ese nombre. Entonces ahí condiciones secas favorecen el establecimiento y bueno, que no hacemos un control a tiempo, no aplicamos algún producto insecticida, entonces, o acaricida, y ya se manifiesta en los frutos, ¿no? En este caso, melón, pero también así se ve en el tomate, así se ve en otros cultivos.
en ataques ya muy severos, cuando no hacemos aplicaciones, pues ya los acaritos empiezan a formar las telarañas, ¿no? que provocan los arácnidos, digamos. Y así dejan la planta, ¿no? Cuando dejamos un ciclo de cultivo al otro que no quitamos la planta, al rato ya está forrada, ¿no? Con esa telita, pero ya ahí ya es muy tarde, ya el daño está hecho. Deficiencias de calcio. Generalmente nosotros asociamos la deficiencia del calcio a la pudrición apical o pudrición basal del fruto, ¿no? Que conocemos, el blossom end rot. Sin embargo, también puede manifestarse en los tejidos, en las hojas, principalmente en las hojas. Entonces, este es un ataque o una falta, una deficiencia de calcio más o menos importante, donde dañó también las hojas, ¿no? Incluso aquí en el fruto, quién sabe si tenga el blossom, pero bueno, el daño está en las hojas y pues prácticamente se secan las hojas, ahí, según vemos esa imagen, ¿no? Y bueno, en el fruto, ¿qué es lo que ocasiona? Pues empieza una pequeña mancha parda, ¿sí? Que puede hacerse más grande, ¿no? Si la deficiencia persiste, pues esto va a ocasionar la pudrición completa. Esta parte se empieza a secar, se empieza a hundir, y pues la que hemos visto, ¿no? Va a haber diferentes causas que ocasionan esta deficiencia. Pues sí, la primera es que no estamos, o la planta no está absorbiendo calcio. Entonces, igual tenemos que estar monitoreando el pH, la conductividad. De repente, si es una empresa grande, pues hay que estar haciendo monitoreos de nutrición, tanto en la planta como en el drenaje, para ver si está funcionando correctamente la absorción nutrimental, ¿no? Si la planta está absorbiendo lo suficiente. Ya cuando tenemos este daño, les repito, ya van varios días que está sufriendo de la falta de calcio. Entonces, esto pues ya es irreversible. Como es el fruto, pues aquí ya no podemos hacer nada. Este fruto ya no va a tener calidad, ¿sí? La otra situación es que se puede manifestar también con alta humedad, alta temperatura, baja humedad relativa. O alta temperatura, alta humedad relativa también, porque recuerden que deja de haber absorción si la planta deja de hacer transpiración. Entonces, en el caso del tomate y en otros cultivos, el calcio también entonces es una limitante, sobre todo cuando ya estamos en producción de fruto, ¿sí? Aquí la demanda es muy alta, entonces tenemos que cuidar, y de ahí que el calcio que se aplica en una solución nutritiva pues sea de los valores más altos. Si recuerdan, calcio y potasio para hortalizas de frutos son los que más cantidad en partes por millón se agregan a la solución nutritiva, ¿no? Entonces es debido a eso. Una salinidad elevada también puede ocasionar, porque no hay absorción. Recuerden que la conductividad eléctrica elevada impide que la planta absorba de manera normal. Entonces se van juntando factores y va haciendo pues más complicada esta situación. No nada más es échale más calcio, ¿no? Hay que poner atención en muchos otros factores, ¿no? Y dentro de ellos, les digo, siempre el monitoreo de la salinidad o la conductividad eléctrica, monitoreo del pH, estar revisando constantemente que la humedad relativa dentro del invernadero, la radiación, incluso puede ser también una limitante. En época de nublados, pues también deja de haber transpiración. Entonces también se puede manifestar una deficiencia no solamente de calcio, ¿no? Sino de cualquier elemento, pero el calcio es uno de los que primero nos va a afectar, ¿no? Sobre todo porque se va directamente al órgano de interés. Entonces, los cultivares de rápido crecimiento del fruto, entonces, ¿cuáles van a crecer mucho? Pues los tipo bola, ¿no? Entonces, en tipo bola es muy común, aunque en los otros pasa lo mismo, o sea, tenemos que estar checando constantemente, ¿no?
un riego insuficiente y riegos muy espaciados, y de repente tenemos un sustrato que absorbe mucho la humedad, y decimos, ah, bueno, le vamos a prolongar el riego y lo vamos a dar cada 2 horas. O si estamos en campo, lo vamos a prolongar hasta de aquí a 8 días o a 15 días, dependiendo del suelo, ¿no? Entonces, eso también puede ocasionar que se empiece a manifestar, ¿no? El blossom. Y bueno, ya después de esa manchita que apareció parduzca, pues empieza ya a necrosar el tejido, ¿no? Entonces ya aquí les digo, ya no tiene vuelta de hoja, ese fruto pues ya no es comercial. Y a veces es todo un racimo, ¿sí? Puede ser en algunos frutos nada más del racimo, dependiendo de otras condiciones, ¿no? Que por ahí vamos a ir viendo. Entonces vamos a tener diferentes grados de afectación, ¿sí? Desde aquí, como la que veíamos al inicio, una mancha café. Esta mancha café pues se va a ennegrecer, y ya cuando el fruto madura pues va a persistir la mancha. O podemos tener diferentes frutos ya con un grado mayor o menor de afectación. Pero les repito, pues aquí el asunto es que el fruto no nos sirve, ¿no? Ya una vez que aparece el daño. Sí, otra vez hundimientos en el fruto. Entonces si lo vemos de perfil, pues queda como achatado, ¿no? Entonces es la característica del blossom. Los frutos llegan a madurarse ya después de que están dañados, pero vean, por ejemplo, se redujo prácticamente a la mitad, ¿no? ¿Sí? Y si ahorita vamos a ver una imagen donde está cortado el fruto y van a ver el daño por dentro. Entonces ya esto nos sirve, ¿no? Comercialmente pues hay que quitarlo, porque aparte aquí se pueden desarrollar después bacterias, ¿no? O pudriciones que nos pueden afectar a los frutos de la planta que estén buenos. Sí, aquí vemos varios racimos ya dañados. Aquí hay uno, aquí ya está el otro. Y o sea, quiere decir que aquí la deficiencia pues ya tiene mucho tiempo, ¿no? Y por dentro, aunque el fruto esté, bueno, que el daño no se vea tan severo, pero por dentro va a estar manchado. Entonces, les repito, eso ya no va a funcionar, ya no va a servir. Podemos tener deficiencia de calcio no solamente en el ápice o en la puntita del fruto, o en la base del fruto, sino que también en un costado. Entonces aquí vemos esta manchita, ya se ve la mancha café. Entonces puede estar en un costado del fruto. Lo más común es que sea en el ápice pues, del mismo, ¿no? Pero también puede haber la otra situación. ¿Sí? Entonces aparecen manchas por los costados, no necesariamente en el ápice. Entonces eso también es pudrición, blossom end rot. ¿Sí? Si lo cortamos igual, aquí está la mancha oscura, y pues esta se va a ir tornando más oscura cada vez. ¿Sí? Cuando vemos el fruto que nada más la puntita está dañada, pero lo cortamos y puede ser que esto llegue hasta donde está la base del fruto, ¿no? Hasta el pedúnculo. Entonces no le podemos rescatar absolutamente nada, ¿no? A esos frutos. Y les comentaba que no nada más en jitomate, se presenta esto en muchas hortalizas, incluso no nada más en solanáceas, ¿sí? Aquí en pimiento pues también va a manifestar la deficiencia. Aquí vemos a la derecha también la deficiencia de calcio en un fruto joven o ya casi listo para cosecha. ¿Sí? Entonces van a ser igual, la pudrición puede ser a un costadito o en la punta, entonces en diferentes posiciones, ¿no? Pero también empieza una manchita y ya después se va tornando prácticamente negro. Pues dejan de tener calidad también. Sí, aquí vemos en el jitomate nuevamente, ¿no? De veras, este es jitomate, le puse chile aquí.
En sandía, en cucurbitáceas, entonces también es muy común. Entonces, esta es sandía en suelo. Vemos aquí un fruto ya casi listo para cosecha, pero bueno, ya está podrido y pues el daño va a ser parecido al del jitomate. O aquí tenemos una imagen arriba a la izquierda, donde son frutos apenas que empiezan a desarrollar. Entonces puede manifestarse en cualquier etapa de desarrollo del fruto. En calabacita también llegamos a tener. En pepino no es tan común, ¿sí? Pero bueno, en estos otros, en cucurbitáceas, pues en calabacita y sandía, se pueden manifestar. En melón también se puede manifestar el blossom. Ok. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una confusión. Sí. En pimientos está, bueno, he visto que pasa, dicen que le da un golpe de sol y se mancha Ok. el pimiento. ¿Pero eso Sí. es lo mismo o es diferente? No, es diferente. Ahorita vamos a ver el golpe de sol también. Es también otro problema, ¿no? Que se suscita. Pero ese viene un poquito más adelante. Ok, está bien. Sí. Bueno, si se recuerdan, hay uno que le llaman payaseado. Es lo más común que se le conoce aquí en nuestro país, ¿no? Pero es también jaspeado o en inglés blotchy, ¿no? Esto, la maduración de su uniforme, ¿no? Del fruto. Esta va a ocurrir por muchas situaciones, ¿sí? Algunas de ellas pueden ser deficiencias, está muy relacionado con potasio y con variedades que hay cultivares o variedades más susceptibles que otras. Entonces, aquí, por ejemplo, el Doug Efraín hizo hace como unos 2 o 3 años un experimento con un alumno de licenciatura para probar precisamente si se manifestaba esto al variar el potasio. Entonces puso tratamientos donde no agregó prácticamente potasio y otros que le agregó un poquito hasta la solución completa, ¿no? Entonces hizo así en varias etapas, digamos, o en varios niveles de potasio en la solución nutritiva, pero resulta que supuestamente agarró una variedad que era un tomate cherry, que estaba reportado como susceptible. Y resulta que ni siquiera el testigo manifestó el manchado o el payaseado, ¿no? Entonces, son más factores, pues no, a veces no nada más es uno, ¿sí? Pueden ser muchos factores los que provoquen el payaseado, ¿no? O la maduración de su uniforme. Puede ser provocada también por deficiencias de boro, por una luminosidad reducida, temperatura elevada, conductividad eléctrica baja, y les decía, cultivares susceptibles, ¿no? Entonces ahí, porque él también usó malla sombra, entonces puso unos tratamientos con malla sombra, pensando en esto, ¿no? En la teoría que dice que deficiencia de potasio y aparte intensidad reducida, entonces puso las dos cosas y no se manifestó, o sea, curioso, ¿no? Les digo, a veces son factores que se juntan, no necesariamente va a salir a veces lo que dice la teoría, ¿no? Y bueno, por ahí está la tesis, ahí, si a alguien le interesa, se llama Javier, ¿cómo se llama? ¿Cómo se apellida? Javier, no me acuerdo su apellido, a ver si ahorita me acuerdo. Pero es de hace 2 o 3 años. En ocasiones esa maduración también se le asocia también a que, o hombro verde, ¿no? También se le conoce o va asociado, digamos. Madura de forma desuniforme. Aquí a la izquierda vemos un fruto que maduró, digamos, de manera normal y los otros no. Entonces hay partes ya más maduras, otras que están todavía en una coloración más amarilla, ¿sí? Entonces va a ser pues no es uniforme, pues,
y todos los factores esos que veíamos, ¿no? Que lo ocasionan. ¿Sí? Aquí en frutos, incluso ya empacados, vean algunos, pues aunque pongan la caja bonita, el empaque bonito, pero bueno, aquí va la deficiencia o va el problema ese fisiológico, ¿no? No todo el fruto maduró de manera normal, digamos que sí, pero hay algunos que manifiestan una tonalidad todavía verde, cuando ya el resto del fruto ya está listo para cosecharse, o para comerse, ¿no? Más bien, ya tiene una coloración ya roja. Sí, hay otra imagen. Y a veces, como la primera foto que veíamos, se ven manchas, incluso a veces verdes, ¿no? Y esas nunca van a madurar. Entonces, esa, digamos, es cuando el fruto todavía no se pone rojo y que nunca toma una tonalidad roja. Digamos, es ya cuando está muy, muy fuerte, pues, el problema, ¿no? Aquí en este caso, pues, no hay tanto problema, ya tomó una coloración amarilla, ya no se ve tan verde. Ok, entonces la podemos ver a veces desde etapas jóvenes del fruto, ¿sí? Esa mala maduración, ¿no? Sí, otra, sí, les decía, partes verdes aún, partes ya maduras, y lo cortamos, pues adentro está igual, ¿no? Como una imagen que veíamos por ahí atrás. En este caso, aparte de la maduración de su uniforme, se puede asociar a otra condición. Aquí, por ejemplo, este es un fruto bola y está un poco acostillado. Entonces, esto puede ser provocado, ¿sí? Algunas variedades igual tienden digamos, no son los frutos así completamente redondos, estas son para tipo bola, ¿no? Algunas sí manifiestan un poco de costillas, entonces habría que checar también la variedad que no tenga tanto esta característica, porque generalmente en los tipos bola, pues lo que se busca es que sean casi perfectos, ¿no? Redondeados, un poco aplanaditos y no acostillados. Para eso existen las otras, ¿no? Los arriñonados. Y esta igual se puede deber a todas esas condiciones, ¿no? De temperaturas, de fluctuaciones en la temperatura, en la humedad, que nos puedan provocar un poco el acostillado. Otra fisiopatía es la rajadura de frutos. Entonces aquí, aparte de la maduración de ese uniforme, pues también hubo este otro problema, ¿no? Entonces todavía el acostillado, digamos, pasa, pero ya cuando está rajado, pues aquí empiezan o pueden desarrollarse aquí hongos o bacterias en post cosecha que pues ya no es conveniente, ¿no? Y aparte, pues la calidad indudablemente baja más. Las rajaduras pues van a ser provocadas principalmente por cambios bruscos en la humedad de nuestro suelo, del sustrato. Entonces pues, vamos aquí digamos estamos regando con cierta frecuencia o con cierto volumen de agua y de repente dejamos de regar o se descompuso la bomba o tenemos alguna situación así se fue la luz, etcétera, y de repente dejamos lapsos muy largos o muy grandes en el día y después llega la luz y le metemos el doble de agua en el riego, ¿no? Entonces eso es algo de lo que puede ocasionar este problema de rajaduras en el fruto. Y bueno, algunas variedades son, digamos, más que crecen mucho más rápido, que su crecimiento es muy rápido en el fruto, esas también tienden a tener este problema más común que las que, digamos, tienen un desarrollo no tan grande, ¿no? Cuello amarillo, aquí también se ve otra tonalidad. Igual, deficiencias de potasio, generalmente los cambios en la maduración, digamos, en la desuniformidad en la maduración, se relaciona mucho con el potasio, ¿no? Pero les digo, se hacen experimentos y a veces no se puede probar lo que se dice que en la generalidad, ¿no?
temperaturas, variaciones de temperaturas grandes entre el día y la noche, ¿sí? Y bueno, alta temperatura, por ejemplo, durante la maduración del fruto, a veces demasiado deshoje, o sea, si nosotros, o se han visto, en ocasiones todavía no termina de madurar el primer racimo, o el segundo, y ya le cortamos hojas hasta el tercer racimo. Entonces, eso también es ese cambio en la intensidad de radiación que llegan a presentar en los frutos, o puede dañarnos por golpe de sol, o puede hacer un cambio en la maduración, ¿no? Esta variable, pues, de maduración de su uniforme. Y bueno, que el cultivar también sea un poco susceptible. Otra igual, ¿sí? De maduración un poco desuniforme. Y otra, ¿no? Aparte con fruto un poco acostillado también. Entonces, hay muchas variedades de tipo bola que llegan a generar más costillas que otras, ¿no? Se los comentaba, entonces hay que conocer los cultivares para evitar esto, pues si el mercado no está pidiendo esto. Hay otra fisiopatía que es la pared gris. Entonces, esta se parece mucho a la deficiencia de calcio que veíamos que no se daba en la punta del fruto, ¿no? Sino que en las paredes laterales. Sin embargo, la diferencia, ¿sí? Bueno, aquí es las causas: baja temperatura, poca radiación, alta humedad relativa y poca ventilación. Entonces, eso nos puede ocasionar pared gris. ¿Cómo la podemos diferenciar de las otras? Vean, aquí también incluso pareciera golpe de sol, ¿no? También puede estar, o a lo mejor sí es golpe de sol también, pero aparte aquí está la zona parduzca en un lado, ¿sí? Y lo que, si nosotros cortamos ese fruto, generalmente aquí, en esta parte del fruto, que sería la parte, digamos, más carnosa, ¿sí? Aquí donde está la pared del fruto, ahí vamos a tener entonces las manchitas que van a provocar esa tonalidad gris que veíamos afuera. Entonces, estas manchitas casi siempre van a estar presentes aquí, ¿sí? En el pericarpio del fruto. Entonces, esa es una de las características cuando tenemos pared gris. Entonces, habría que cortar un fruto y ver si aparecen estas punteaduras, ¿no? Aquí en el pericarpio. En ocasiones sí se llegan a ir un poco aquí al centro, ¿no? A la parte del centro, pero digamos también se van a manifestar en la pared, ¿sí? Aquí, como esta, vean, aquí tenemos en la pared, pero también se fue hacia el centro, ¿no? Aquí en la parte, digamos, más carnosa del centro del fruto. Entonces, bueno, ya por ahí venían las condiciones en las que se presenta, ¿no? Y bueno, ya el fruto ya maduro, entonces aquí pues también ya no, comercialmente pues no va a ser viable. Bueno, otro desorden que luego se presenta es frutos huecos. Entonces aquí está el fruto rebanado y si vemos aquí hay espacios o cavidades que no se llenaron con la pulpa pues del fruto, ¿no? Y entonces el fruto de afuera lo vemos un poco aquí como se ve como si fuera un pentágono, bueno, una figura geométrica, ¿no? Ya no está redondito como se esperaría. Y lo abrimos y bueno, tiene cavidades aquí huecas al centro. Entonces, esto puede ser debido a que no hay una buena polinización, ¿sí? Recuerden que generalmente un fruto que crezca de manera normal va a tener una cantidad de semillas, digamos, normal, dependiendo de la especie, pues pueden tener, no sé, en jitomate de este tipo puede haber hasta 200 semillas, ¿no? Pero en ocasiones hay menos formación de semillas, pues porque no se polinizó adecuadamente. Entonces las semillas generan hormonas y esas hormonas provocan que el crecimiento en el fruto sea de manera normal y se vayan llenando aquí todas estas cavidades, ¿no? que
que se generan aquí entre los carpelos y todo eso, de lo que es el ovario del fruto, ¿no? Entonces bajas o altas temperaturas, otra vez poca luz, exceso de nitrógeno, muy alta o muy baja humedad relativa, todo esto afecta a la polinización, ¿sí? Y bueno, esta puede ser una consecuencia ya en la producción. Si lo vemos por fuera, vean, les digo, no tiene la forma redonda como convencional, ¿no? ¿Sí? Algunos pues desarrollan incluso, las cavidades quedan más grandes, más huecas, ¿sí? Y la semilla que van a generar pues es muy poquita o casi nula. Vean, aquí hay unas, 2, 3 semillitas por acá arriba, y generalmente abajo no tiene. Okay. Bueno, otra característica. En ocasiones esta parte del fruto se queda blanca, ¿sí? Eso es también muy común, sobre todo bajo condiciones de invernadero, ¿sí? Y puede ser debido a alta temperatura, igual durante la maduración, ¿sí? Lo de aquí del centro, digamos, no alcanza a tomar color, y ya lo de afuera, por la temperatura, ya se maduró completamente, ¿no? Igual baja humedad relativa, otra vez el potasio, ¿sí? Y bueno, algunas variedades son más susceptibles que otras, ¿sí? Esto sí, les digo también, como el payaseado es algo que es muy común, ¿no? Frecuentemente sí lo observamos en frutos bajo invernadero. Y aquí en esta región se manifiesta mucho, ¿no? Entonces aquí vemos esta parte, todo este blanco, y ya lo demás pues sí está con el color rojo. Sí, aquí vemos, digamos, el corazón del fruto está blanco completamente. Bueno, cicatrices en los frutos. Esto va a ser más común en los frutos que son de tipo bola, ¿no? Donde el crecimiento y el cerrado el fruto empieza a crecer, y lo último que cierra es esta parte, aquí al centro. Entonces, en ocasiones, pues no hay un cierre adecuado, ¿sí? Y se forma una cicatriz muy grande. Entonces, como no alcanzó a cubrir por completo, un fruto normal, aquí nada más tiene, digamos, como una línea pequeña, ¿no? Aquí al centro. En los tipo bola, que son de mucho crecimiento, ¿no? De mucho tamaño. Entonces, cuando no hay un buen cierre, pues se le conoce como cara de gato, ¿sí? Y esto puede ser debido a bajas temperaturas en floración, o cuando se está cuajando el fruto, cuando se está llenando. Puede ser debido a empleo de herbicidas, a lo mejor esto más común en campo, ¿no? Cuando hacemos aplicaciones a cielo abierto. O bien puede ser una temperatura alta. Entonces puede ser bajas o altas temperaturas, así como ven aquí. Entonces, les digo, son muchos factores a veces los que influyen, ¿no? En que nuestro fruto no tenga las características normales. Sí, ahí desde el fruto todavía aquí está verde, pero ya está formada la cicatriz, ¿sí? Entonces esto pues ya así va a quedar ese fruto, ya va a empezar a madurar, y pues ya va a tener esa característica, ¿no? En los frutos tipo Heirloom, pues ahí no hay tanto problema, porque casi todos generan una cicatriz grande. Pero en los tipo bola, pues no debe ser así. Pues ya ahí baja la calidad. Sí, aquí vemos, no es el mismo, es otro fruto, pero igual, ahí está la cicatriz más allá de lo normal, ¿no? Sí, otra. Aquí tuvo esta deformidad, este hundimiento, debido a que le faltó cerrar esto, ¿no? Pero digamos, un fruto grande bola, su cicatriz debe ser como esta, o más cerradita, un poco más angostita, ¿no? No tan larga, digamos. Pero esta parte pues ya es deformidad, ya no hubo un buen cierre. Ahí están otros, desde frutos todavía pequeños, se pueden manifestar, y pues les digo, estos ya van a quedar así.
¿sí? Cuando el daño es más grave, pues se ve más. Y los frutos ya no crecen a veces del tamaño normal, ¿no? que deberían. Sí, aquí hay, por ejemplo, como una fusión de frutos, ¿no? En ocasiones, pues puede ser así muy, muy notoria, ¿no? Esta deformidad. Ok. Este ya es otro problema, lo que preguntaban hace un momento. Golpe de sol. Entonces, si ven, hay algunos que se parecen pues a otros, ¿sí? El golpe de sol pues es cuando nosotros hacemos podas severas y de repente dejamos algunos de los frutos expuestos directamente a la radiación solar. ¿Sí? Entonces, generalmente pues la planta genera un follaje, cuando está en producción debe de quedarse hojas que estén cubriendo el fruto, de tal forma que en buena parte del día pues no les va a estar dando el sol directamente. Entonces, si les da, pues sucede esto, ¿no? De que va a ocasionar una mancha, generalmente empieza una mancha amarilla, pero aquí en esta imagen vemos ya hasta blanco, ¿no? Quedó aquí este tejido. Manchas amarillas que llegan a veces sí se llegan hasta secar, por ejemplo, sí, parecido un poco a lo de deficiencia de calcio, ¿no? ¿Sí? Aquí vemos que el tejido empieza a cicatrizar porque ya tiene mucho tiempo aquí dándole el sol en toda esta parte. Si lo volteamos, pues del otro lado va a estar normal, ¿no? Pero aquí pues ya fue la afectación y pues pierde calidad. Y el fruto empieza a cicatrizar toda la parte herida, ¿no? Se ve entonces como algo como una cicatriz blanca, ¿no? Entonces aquí un poco de golpe de sol que puede ser parecido al de ese hombro amarillo que veíamos atrás, ¿no? Entonces habría que, si les da directamente el sol, entonces pues es muy probable que ese amarillamiento pues sea provocado por el sol. Y ya si el daño persiste durante mucho tiempo, pues les digo, empieza aquí a perder, digamos, hay un hundimiento y empieza a cicatrizar, digamos, la herida, el propio fruto, ¿no? Entonces ya pierde calidad. En pimiento, sí, igual. El pimiento es incluso más susceptible a esto que el jitomate. Entonces en el pimiento siempre hay que dejar suficiente follaje para evitar esto. Este es bajo invernadero y este es en campo abierto. Entonces aquí esto se ve que claramente les estuvo dando el sol durante mucho tiempo y pues ya se maduraron y pues ya no sirven comercialmente. Los rajados de fruto que ya hace ratito veíamos, explicamos un poco de cuáles eran las causas, ¿no? Sobre todo cambios bruscos en los riegos o en la conductividad, porque también si de repente estamos regando con una conductividad alta y de repente dice el técnico, bueno, en la tarde le vamos a dar un riego ahora con pura agua y con eso nos vamos a ahorrar algo de fertilizantes, ¿no? O se nos acabó la solución nutritiva, pues métanle agua, ¿sí? Entonces ese es el problema que puedes ocasionar. Entonces como el fruto está en crecimiento, cambio brusco en la humedad, pues va a provocar una expansión muy rápida del tejido que no la soporta, ¿no? Que no la soporta la epidermis del fruto y pues se raja. ¿Sí? También puede ser debido a cambios bruscos en la temperatura y también variedades hay más susceptibles unas que otras, ¿no? Entonces siempre hay, sobre todo en la etapa de desarrollo del fruto, necesitamos evitar cambios bruscos en la humedad, ¿sí? En los riegos, un control muy adecuado del riego. Aquí esto se ve claramente, aquí el fruto estaba desarrollando, le metimos más agua, la planta empezó a absorber más agua y pues no soporta, ¿no? la epidermis y se raja. Aquí apenas ocurrió el rajado, en la anterior pues ya tiene días, ¿no? que pasó.
Y aquí, finalmente, pues daños, ¿no? Y pérdida de calidad. Entonces estos, pues ya te los compran a veces como de tercera, ¿no? Puede haber rajaduras, generalmente las están asociadas en forma vertical, pero puede darse el caso que también haya en forma horizontal. Entonces puede ocurrir los dos. La más común pues va a ser esta de la derecha. Es otro problema, unas especies de cicatrices o piel rugosa ya en los frutos ya prácticamente formados. Esta también puede deberse a varias causas. ¿Sí? Podemos, el estar haciendo muchas aplicaciones durante el ciclo, cuando ya tenemos el frutito, nos pueden ocasionar esta situación. El fruto, digamos, a manera de protección, pues forma una capa corchosa para evitar que el producto penetre a través del fruto, ¿no? Y bueno, pues también pierde calidad. Visualmente, pues ya no es atractivo para comérselo, ¿no? Puede también, otra vez, altas fluctuaciones en la temperatura, en la humedad relativa, o a veces humedad relativa que ocasione que el fruto se esté mojando, que se esté humedeciendo. Entonces, por eso mucho la insistencia que les hacemos, que cuando tenemos condiciones controladas, lo que se trata de evitar es que la fluctuación de la temperatura sea muy grande entre el día y la noche, que la fluctuación en la humedad relativa sea muy grande a lo largo del día. Entonces, al tener nosotros equipo climático, de control climático, pues evitar todo esto, ¿no? Porque esto puede ser una consecuencia si no tenemos equipo, si nuestro invernadero no tiene las mejores características, pues para dar esa protección que necesitamos. Esto es poco común, digamos, porque en general el fruto desarrolla pues muy rápido, ¿no? Los racimos se desarrollan, o los frutos se desarrollan muy rápido en el cultivo, pero puede suceder, pues sí puede haber algo de daño así por esta situación. Ahí tenemos otras imágenes, donde les decía, pues están formándose ya las cicatrices. Entonces quiere decir que el problema ya tiene varios días. Aquí, todavía cuando el fruto está en el racimo, vean aquí, no se ve tan severo el daño, pero bueno, ya hay una afectación. Aquí la cicatriz todavía no se hace corchosa. De repente, sobre todo en campo, ¿no? Podemos tener daño por efecto de lluvias o por granizo, golpes directos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un fruto normal, un fruto con un daño ligero, igual el fruto va a tratar de formar algo corchoso aquí para protegerse de ese golpe, ¿no? Que está recibiendo. Entonces puede ser dentro de invernadero, pues puede ser, si no tenemos, por ejemplo, plástico antigoteo, que esté cayendo lo que se condensa en la noche y que esté golpeando los frutos. Entonces hay que cuidar también eso. El zippering, cuando no hay una polinización o bien el ovario pues está constituido de varios carpelos, entonces de repente una de las anteras no polinizó bien, aparte de, bueno, todo lo que tiene pues el ovario, entonces queda por ahí una partecita que no se fecundó bien, o el polen no llegó hasta donde está la parte femenina, entonces va a dejar una cicatriz, ¿sí? Entonces, y se queda así como si fuera un cierre, ¿no? Por eso se le denomina zippering. Entonces, aquí están los daños, ¿no? A veces son varios en un solo fruto, a veces nada más es uno, pero prácticamente abarca desde el ápice del fruto hasta la base, ¿no? Sí, ahí vemos otro. Sí, este está completo, no fue completo el daño. Y aquí hay otro, les digo, va prácticamente de lado a lado, ¿no?
Bueno, aquí vemos un cierre, ¿no? De un fruto bola. Vean cómo el cierre es prácticamente, la cicatriz es muy pequeñita, ¿no? Comparado con la cara de gato, ¿no? Donde el cierre no es adecuado. Sí, y bueno, aquí fue en dos partes del fruto y prácticamente lo dejó a la mitad y también impidió que esto se cerrara adecuadamente. Cuando se junta Zipering y cara de gato, pues tenemos un heirloom allí, un jitomate arriñonado, ¿no? Sin que sea el objetivo. En los arriñonados, les digo, generalmente la cicatriz sí es muy grande, pero quedaría como esta parte de la derecha. Y esto de aquí del centro, pues es la cara de gato. Aquí hay otro poco, ¿no? Entonces, y bueno, el fruto pues queda todo deforme. Estos ya son golpes, ¿sí? De repente pasan los trabajadores y por ahí le dan un rozón al fruto y pues ocasionan un golpe, una cicatriz. La planta va a tratar de cerrar esta herida y pues ya se ve aquí el crecimiento corchoso, ¿no? Piel rugosa, ¿sí? Y sin brillo. El de la izquierda es un jitomate normal y el de la derecha tiene esa característica, ¿no? Entonces, no toma el color, digamos, normal, el fruto se ve opaco. ¿Sí? Entonces, esto puede ser provocado, aquí dice, también por ácaros. Puede ser provocado, un poco veíamos algo de los trips, ¿no? Que también ocasionaban algo parecido a esto. O puede ser que haya mucho calcio, ¿sí? Con relación al potasio, que tenga alto el fósforo, alta humedad relativa, alta temperatura. Entonces, es lo que dice, ¿no? La teoría. O sea, se juntan a veces muchas condiciones para que se desarrolle algo así. Y pues, esos son los problemas que luego nos causa, o que no sabemos a qué atribuirlo como técnicos. Entonces, pues hay que revisar mucho, leer mucho para poder identificar muchas de las fisiopatías que se llegan a presentar. Sí, aquí es esta misma, la de peca dorada. Entonces, pero aquí ya la vemos como si fueran lenticelas, ¿no? Aquí en el fruto. Entonces hay pequeñas cicatrices así irregulares, pues no son homogéneas en todo el fruto. ¿Sí? También, bueno, esta se le conoce como poxy fruit, desorden genético, ¿sí? Asociado a alta temperatura. ¿Sí? Entonces ya cuando el daño ya tiene mucho, pues se ven, les digo, parecen como lenticelas. ¿Sí? Ahí están. Y pueden estar distribuidas en toda la superficie del fruto. Aquí, en algunos daños, desde fruto más joven hasta más maduro, les digo, son muy irregulares. Entonces, si son irregulares, es el poxi. Ahí está otro. Aquí también con algo dorado, con gold speak. Entonces, se pueden asociar más de una fisiopatía. Están las lenticelas y las amarillitas serían gold speak. Otro que manchas, como si estuviera como forma de cebras, pues de líneas, ¿sí? A lo largo del fruto. ¿Sí? Entonces es parecido al anterior, pues, pero esta sí como que es más homogéneo, ¿no? Son las rayitas que va formando y por eso le dicen cebra. Realmente yo aquí no lo he visto, aquí nunca he visto este. Habría que ver en qué condiciones se presenta. Bueno, algo que sí es muy común es este doblado en el pedúnculo del racimo. ¿Sí? Aquí van a haber varias causas.
Una de ellas es cuando hay mucho crecimiento vegetativo, que tenemos excesivo, las hojas demasiado grandes, provocan mucho sombreado. Otra puede ser que el fruto o los frutos que genera el racimo sean muchísimos y a veces por el propio peso se dobla, ¿no? Entonces, si por ahí en algunas empresas, porque hay unas variedades que te generan más frutos por racimo que otras. Entonces, en algunas empresas aquí le ponen una protección, le ponen, digamos, algo como un anillito, como para que descanse y no se doble el pedúnculo, sino que se mantenga así arqueado, ¿no? Para que la savia circule de manera normal. Este doblado lo que nos puede ocasionar, pues sí es que algunos de los frutos, sobre todo del ápice del racimo, pues ya no desarrollen, ¿no? Entonces, los primeros desarrollan, digamos, normal, pero ya los últimos ya no crecen debido a que ya no hay paso suficiente de savia por este estrangulamiento. Y en ocasiones, si por ejemplo está, digamos, no tanto fibroso, como les diría, como quebradizo, pues si esto se hace, como que la planta se hace muy quebradiza, puede ser también dependiendo de la variedad, y esto se quiebra o se rompe pues de aquí por el propio peso. Entonces, todavía cuando se dobla, pues rescatamos parte de los frutos, pero ya si se rasga, pues ya no. Entonces hay que cuidar otra vez altas temperaturas, ¿sí? Pueden resultar en racimos verticales o erectos. Entonces esos pues van a tender a doblarse más fácilmente. Otra fisiopatía, pero esta yo más bien la he visto relacionada con la variedad, con los tipo bola, que son muy grandes, que llegan a crecer hasta más de medio kilo. Sí, hay una variedad que aquí usamos un tiempo, no me acuerdo. Bueno, es un híbrido, era de la empresa, no me acuerdo, de Harris Morán, no me acuerdo Daniela, me parece que se llamaba la variedad. Esa tenía esta característica, así como vemos, un poco acostillado el fruto, sí muy grandote, sí tenía más o menos buen cierre del otro lado, en la puntita, pero aquí en esta parte muy corchoso, debido a que el fruto, pues por el propio tamaño, generaba una cicatriz muy grande y algo leñosa incluso. Entonces aquí, pues sí estaba bien grande, pero había que quitarle todo esto, ¿no? Y luego para adentro ocupaba también como 2 centímetros del fruto. Sí, como 2 centímetros. Entonces todo esto pues no es comestible, no se lo puede uno comer. Entonces eso más bien yo lo atribuyo a variedades, ¿no? Habría que buscar alguna que no nos genere tanto esta parte, esta cicatriz. Bueno, otros daños, pues si por ahí se meten los pájaros, si es en campo abierto, pues ni modo, pero cuando se meten a los invernaderos, pues son daños que nos ocasionan ya los frutos ya maduros. Aquí nosotros en los invernaderos que tenemos, pues ahí los que se meten son las tuzas. Ahora tenemos plaga de ardillas, ¿sí? Hurones. Entonces todos esos animalitos, pues se meten, las tuzas incluso, aunque haya piso en el invernadero, salen por en medio de las camas y se alimentan de ya los frutos maduros. Entonces, pájaros también se llegan a meter, incluso en algunos invernaderos donde hay los calentadores que hace mucho tiempo no se utilizan, ahí hacen sus nidos. Y bueno, ya cuando están los frutos maduros, pues se los comen. Bueno, enrollamientos en las hojas, ¿sí? Entonces aquí también hay muchas causas, ¿sí? Nosotros la que por ahí en algún momento vimos era también cuando hacemos ápice, el despunte del ápice, y de repente
la planta tiene, como todavía no hay fruto, manda todas las reservas a las hojas que tiene activas, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, a veces es exceso de nutrición, o sea, la demanda ya abarcó a toda la fuente. Como le cortamos el ápice de crecimiento, pues tienden a enrollarse un poco, ¿no? las hojas. Pero bueno, también puede ser mucho sol, pueden ser bajas temperaturas, lo que ya decíamos, podas o despuntes muy severos, y cuando los frutos maduran, cuando ya igual se dejan de ser una demanda grande, también puede suceder esto, ¿no? O la otra es una sequía prolongada, pero bueno, eso empezaría por marchitez primero, ¿no? Pero entonces hay también esa situación, y pues estas pueden ser algunas de las causas. De repente tenemos daños en los bordes de las hojas, ¿sí? Esto va muy relacionado con deficiencia de potasio, porque el potasio así manifiesta, ¿no? su carencia en hojas viejas, y empieza con los bordes. Pero puede ser también cuando tenemos una conductividad alta. Entonces, en conductividad alta, pues se va a manifestar esto, pero en general en toda la planta o en todas las hojas, tanto viejas como jóvenes. Y cuando es potasio, pues se manifiesta primero en las viejas. Algunos foliolos que se platean, como la que veíamos en calabaza, ¿no? Entonces también en el tomate llega a darse, ¿sí? Algunas de las causas es plantas procedentes de semillas muy precoces. Es decir, las empresas semilleras no se esperan a que madure por completo el fruto para cosechar la semilla que luego nos van a vender. Entonces, cuando eso sucede, puede darse un síntoma como este, ¿no? Sí, entonces, plantas que provienen, o cuando nosotros utilizamos nuestra semilla misma, ¿no? Si es una variedad. Si la cosechamos antes de que madure, las semillas llevan un proceso de maduración igual que el fruto. Entonces, el fruto, digamos, en el jitomate o en el pimiento, ya tenemos formación de semilla cuando todo el fruto está verde. Entonces, si ahí extraemos semilla, puede suceder esto. Si lo dejamos que se madure normal, digamos que tome su coloración característica, ahí sería el momento oportuno de cosecha. Incluso hemos hecho algunos trabajos de investigación con pimiento, variando empezamos a cosechar, digamos, desde los 55 días después de antesis, y de ahí nos lo hemos llevado hasta 110, o no me acuerdo si con alguno hasta 120 después de antesis. Más o menos el fruto empieza a madurarse o a cambiar de color como a los 80 días, 90 días. Entonces ese es el mejor lapso para cosechar, porque sucede también cuando dejamos la semilla más tiempo, ya cuando lleva más de 105 días, empiezan a germinarse algunas semillas dentro del propio fruto. Entonces todo debe tener su tiempo, ¿no? Para que sea adecuado. Y bueno, temperaturas menores de 18 grados también van a acentuar este síntoma. Pero digamos, lo principal es esto, ¿no? Lo de plantas provenientes de semillas muy precoces. Le digo, pues esto no es común, ¿no? O sea, salvo que nosotros cosechemos nuestra semilla, generalmente en jitomate, en pimiento, pues compramos semilla certificada. Entonces ahí está otra foto de los foliolos plateados. Y pues ahí sí dice uno, bueno, ¿a qué se debe, no? Y aparte, pues no sucede en todas las plantas. Sería poco común que las viéramos todo nuestro cultivo así. Entonces son fisiopatías así como muy, muy aisladas, ¿no? Que se llegan a presentar. Ok. Bueno, lo de las raíces. Cuando una raíz está mal oxigenada, generalmente va a tomar una tonalidad que no sea blanca. Aquí tenemos a la izquierda una raíz normal, blanca,
y aquí a la derecha una que está siendo mal oxigenada. Entonces, ¿por qué puede estar mal oxigenada? Pues por muchas condiciones. Podemos tener exceso de humedad en el sustrato o en el suelo. ¿Sí? Bueno, esta es otra, este es nabo corto. Mal oxigenada, o sea, es cambio de tonalidad, ¿no? Se ven las raíces cafés o incluso casi negras, ¿no? En ocasiones pardas. Entonces, si no se ve blanca la raíz, algo está pasando mal. ¿Sí? Entonces puede ser deficiencia de oxígeno. Y esta es una característica. En los cultivos que son, por ejemplo, en cultivo en solución, cuando tenemos hidroponía, si la raíz está con otro color, pues algo está pasando, ¿no? Y puede ser falta de oxígeno. Este es nabo corto. Sí, aquí posibles microasfixias. Aquí puede ser debido a que el sustrato es muy duro, entonces las raíces se van a desarrollar solamente en la parte superficial. ¿Sí? Si tenemos en suelo, si hay piso de arado, podemos tener entonces un crecimiento anormal, ¿no? de las raíces. Otro problema, o edema. Se ve también como en el envés de las hojas, y aquí lo vemos también en los pedúnculos, en los pedicelos, ¿no? de las hojas, o aquí en el centro, ¿no? del eje de la hoja. ¿Sí? Vemos también partes corchosas como cicatrizadas. Entonces puede ser debido a altas humedades relativas en la noche o anegamiento, o sea, cuando no se está drenando adecuadamente el sustrato. Obviamente se va a manifestar después de varios días que está en esa condición, ¿no? Entonces ahí pues es otra que es muy rara, ¿no? Pero se llega a presentar. Bueno, daños por herbicidas. Aquí vemos si de repente, sobre todo en campo, ¿no? Cuando se hacen aplicaciones o que el vecino aplicó y nosotros ya tenemos nuestro cultivo ya establecido, pues generalmente casi todas las hortalizas son muy susceptibles a cualquier herbicida, entonces van a ocasionar un daño en el follaje. Ya es severo, digamos, ya aquí ya tiene el efecto varios días, pero la planta pues se intoxicó debido a insecticidas, o en este caso a herbicidas, ¿no? Igual en el fruto, si está en desarrollo y si le caen partículas de la molécula que aplicamos, pues también puede ocasionar este tipo de daños. Fitotoxicidades, ¿sí? Entonces aquí, pues donde recibe el producto, pues la hoja se mueren las células, pues. Entonces, esta va a tender a secarse por completo. Si son herbicidas de contacto, pues pasa como esto. Si son sistémicos, pues se va toda la planta, ¿no? Sí, esta es una triacina. Vean aquí, cambió la tonalidad de la hoja. Entonces hay muchas cosas, ¿no? que pueden estar pasando y a veces pues no, es difícil identificarlas. No son tan comunes. En algunas empresas, por ejemplo, para jitomate se aplican hormonas. ¿Sí? De repente, cuando empieza, digamos, el crecimiento del fruto, y dicen, vamos a hacer una aplicación foliar de alguna hormona. Y ya te venden hay empresas que venden el ingrediente activo a muy bajitas concentraciones, tienen efecto. Pero de repente, algunos frutitos les cae un poco de más y pues ya te afectó su desarrollo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, les decía que el crecimiento de las semillas tiene que ver también por cuestiones hormonales, ¿no? El haber formación de semillas se producen hormonas. Si nosotros hacemos una aplicación exógena de hormonas, pues impedimos que haya desarrollo a veces de las semillas. Y entonces pues ya el fruto queda hueco, deforme,
las hojas se pueden dañar. Esta sí parece como virus, pero puede ser efecto hormonal. Y algo que yo he visto, por ejemplo, ahí en algunos lugares donde hemos ido, es esto. O sea, cuando aplican esas hormonas, en ocasiones el fruto, este es jitomate tipo bola, se deforma. ¿Sí? Y bueno, si el piquito no es tan grande como este de acá, pues pasa, ¿no? Llega a pasar el control de calidad, pero estos pues no. No podemos vender un jitomate así, que parece trompo más bien, en lugar de bola. Si la aplicación es muy severa, igual cara de gato, ¿sí? Pero es fitotoxicidad. Cuando utilizamos productos químicos, de repente metemos un foliar junto con un herbicida, con un insecticida, entonces, y en ocasiones llega a haber incompatibilidad. Por ahí en la clase anterior yo les decía que si vas a aplicar un insecticida, no lo hagas junto con un fungicida, preferentemente, ¿no? Al menos que en la etiqueta de ambos productos dice, este es compatible con cualquier producto. Entonces, si tienes la certeza, pues ya ahí lo puedes hacer, ¿no? Pero la sugerencia siempre es, si vas a controlar insectos, hazlo. Y si vas a controlar enfermedades, hazlo en otro momento, ¿no? No junto. Pues porque puedes ocasionar daños de este tipo, ¿no? Por incompatibilidad en los productos. Y bueno, pueden haber diferentes síntomas. Ahí veíamos hojas como hasta quemadas o bien crecimiento arrosetado, ¿sí? Puedes ocasionar deficiencias o amarillamientos, ¿sí? Desarrollo anormal de los foliolos, etc. ¿Sí? Aquí vemos otras. ¿Sí? Esta de aquí, vean el cambio en la tonalidad en las nervaduras. Por acá esta de abajo parece deficiencia nutrimental. Entonces, hay muchas, ¿no? Hay muchas consecuencias. ¿Sí? Si son, les decía, bueno, esta es toxicidad con pesticidas, puede provocar un poco de manchas en el follaje o quemaduras. Aquí otras ya un daño más severo, pero aquí se ve claramente que están redondeadas, así como cayeron las gotitas, quemaron el tejido. Ok, me parece que esta es la última. De repente aplicamos o por algún motivo tenemos alguno de estos compuestos, ¿sí? En alta concentración dentro de nuestro invernadero, ¿sí? Dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno u ozono. Entonces, si por ahí tenemos algo de esto, digamos, en el ambiente de nuestra estructura, podemos ocasionar también fitotoxicidad. Esto es poco común, pero bueno, puede manifestarse, ¿no? Ahí vemos cómo se dañan las hojas. Falta esto de el etileno. En ocasiones aplicamos etileno para acelerar la maduración. Digamos, hay una ventana de mercado adecuada con buen precio y queremos acelerar el proceso, ¿no? Ya saben que el etileno pues es la hormona de la parte final, digamos, del desarrollo de una planta. Cuando ya va a morir, digamos, empieza a producirse mayor concentración de etileno. Entonces, si nosotros lo aplicamos exógenamente, pues podemos hacer primero que se amarille la planta, es algo normal, y bueno, sí podemos provocar un poco que se acelere la maduración de los frutos, ¿no? Entonces aquí por ejemplo hicieron esta aplicación en plantas jóvenes, y bueno, aplicando, vean, con 0.5 partes por millón en 3 horas, ya provocaron un efecto de amarillamiento, ¿sí? O si la expones durante toda una noche al etileno, ¿sí? O al otro día ya va a estar así, ¿no? Entonces es muy rápido, ¿no? El efecto. Aquí, por ejemplo, el señor Ángel lo ha hecho,
de repente que está bueno el precio, que ya, ya se acabaron las prácticas, y queremos que se madure más rápido el fruto, se aplica y empieza así a amarillarse. Pero la maduración del fruto también como que no es normal, ¿no? Sí llega a afectarse un poco, se pone amarillo el fruto y tarda un poco en agarrar el color rojo, entonces tampoco no es tan conveniente, ¿no? Es mejor que la planta desarrolle, digamos, de manera normal y pues agarre los tiempos que necesite, ¿no? Entonces, bueno, en plántula, ¿sí? Si se aplica el etileno, el síntoma es parecido a como si le faltara oxígeno, entonces como un amarillamiento, ¿sí? Es lo que produce, ¿no? Y bueno, las hojas empiezan a quedar amarillas, pues ya no van a servir. Ok, ahora sí ya fue la última. ¿Alguna pregunta? Ah, recordé ahorita, en pimiento es una planta que es más delicada, digamos. Aquí, por ejemplo, los invernaderos que nosotros tenemos, no son tan adecuados, digamos, ya para meter pimiento. El jitomate, como quiera, ahí lo va uno escapoteando, digamos, es un poco más rústica la planta. Entonces, las condiciones que generamos aquí en los invernaderos, digamos, permiten que su desarrollo sea casi normal, ¿no? Pero en pimiento hay por ejemplo, en el tezontle, cuando llega a acumularse un poco de sal a través de la cintilla, ya ven que ahí vagan los fertilizantes, entonces si la cintilla la ponemos muy cerquita de donde está la base del tallo de la planta de pimiento, va a ocasionar uno que le dicen cuello de elefante. Entonces, la salinidad ocasiona que la base del tallo del pimiento se ensanche. Entonces, digamos, está el tallito de 1 centímetro de diámetro y abajo de repente se ve casi de 2, casi al doble, ¿no? O de 1,5. Pero se ve inmediatamente. Eso es provocado por exceso de sal o por los fertilizantes. Ocasionan esa fisiopatía. Y el pimiento es muy quebradizo también. Entonces, si lo quieren tocar de ahí, a veces se quiebra. Sí, se quiebra como que se hace muy, muy quebradizo, digamos, el tallo. Entonces, y lo mismo las hojas, si no tienes cuidado, de repente tiras una rama y pues ya se fue la flor ahí o el fruto junto con la rama, ¿no? Sí, es algo que también yo he notado y que pudiera ser también una fisiopatía, ¿no? Se me olvidó agregarla en esta vez. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Cómo se realizan las aplicaciones de etileno, estas últimas que mencionó, profesor? ¿Cómo? No te escuché. ¿Cómo se realizan las aplicaciones de etileno? Lo último que... Ok. Bueno, aquí las que te presenté son aspersiones foliares. Esta pues es para un experimento, ¿no? Nada más para ver cómo reacciona una planta joven al etileno. Entonces aquí inmediatamente reacciona, pues en una noche, incluso aquí dice con 3 horas que la dejes expuesta, empieza el amarillamiento general de la planta. Pero la aplicación se hace foliar. Hay algunos productos que tienen este ingrediente activo etileno y se utilizan para hacer madurar los frutos. Incluso, por ejemplo, en plátano se utiliza mucho, en algunos frutos que son climatéricos. Tú puedes utilizarlo para hacerlos madurar. Y digamos, de tenerlos verdes, pues aceleras la maduración y ya pueden estar listos en menos tiempo para que salgan a consumo, ¿no? Al mercado, ya con el color amarillo. Entonces aquí lo ¿Por que qué no solo se nosotros... aplica ¿Perdón? al fruto? ¿Por qué no solo se aplica al fruto? Porque
te digo que lo aplicas foliarmente. Entonces, Aquí pues donde- es difícil, donde estoy, o solamente que lo hagas ya cuando se cosecha. ¿Sí? Como aquí en el bueno, plátano, esto por donde ejemplo. estoy trabajando, utilizan dos productos que son precursores de etileno, Ajá, Trel y Tefón, y pues se hace una preparación y los frutos se impregnan con esponjas manualmente, sí, y así aceleran su cosecha. sí, su maduración, sí, sí, así es. Sí, te digo, puede ser una vez que ya los cortas, pues también lo puedes aplicar. Yo Pero se hace en la utilicé, planta. pero aquí, por ejemplo, nosotros lo hemos aplicado directamente al follaje, cuando ya el fruto ya está formado. Y pues sí Ok. provocas que se acelere un poco la maduración, pero si el fruto ya lo cosechaste, yo creo que la acción es más rápido. Y por ejemplo, para hacer madurar los plátanos, pues también se lo aplican ya cuando lo tienes ya en la bodega. Sí, yo utilicé cuando hice mi trabajo de licenciatura de tesis, yo utilicé Trel en crisantemo. Y aquí lo apliqué, por ejemplo, para acelerar la apertura del botón floral. Entonces utilicé diferentes dosis en diferentes diámetros de apertura del botón en el crisantemo. Entonces cuando estaba más pequeñito, cuando ya estaba un poco, que ya empezaba a abrir o cuando ya estaba abierto. Y las aplicaciones sí tuvieron un efecto para que la flor estuviera lista en menos tiempo. ¿Sí? Entonces sí hubo un efecto del producto. Y eso se empezaba a utilizar, yo eso lo hice en el 90. ¿Sí? Empezaban a utilizarlo para ornamentales, ¿no? Para esa situación. Y pues ahí ya, digamos, ya indiqué cuál es la dosis adecuada que permite, o la etapa del botón adecuada que permite que la flor abra en menos tiempo. Sin embargo, bueno, sí hay un efecto post cosecha también, porque al aplicar el etileno, pues tú estás provocando lo que se acelere, digamos, el metabolismo de la planta. Empieza a acelerarse, empieza a haber digamos, aumento en la respiración y todo eso. Y con ello la flor duró menos tiempo que el testigo. Entonces, pues todo tiene su efecto, ¿no? Esto de la aplicación de hormonas sí tiene su chiste. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profe. Sí, de nada. Sí, profe, yo tengo una pregunta de los temas que salieron hace rato. Ok. Y nada más quería preguntarle si cuáles serían las posibles causas por las que el jitomate no agarra un buen tamaño, sino que se queda muy chiquito. Ok. Sí, generalmente es por la falta de polinización. Y ya ves que hay unas variedades que son que tienen un montón de frutos por racimo. ¿Sí? Esa puede ser otro. O sea, el abasto de savia, digamos, o de nutrición hacia un racimo que tiene muchos frutos, pues por lo general hay una relación directa. Entre más frutos haya, van a ser de menor tamaño, ¿no? Entonces esa puede ser una. ¿Qué sucede cuando tienes pocos racimos y aún así no crecen? Entonces ahí muy probablemente sea por falta de polinización. Quiere decir que no hay suficiente polen para que todos los ovarios que contiene el frutito formen semillas. Y ya les decía que las semillas provocan que haya cambios hormonales y esos cambios hormonales producen el aumento de volumen del fruto. Bueno, junto con el agua y todo lo que la planta va absorbiendo, ¿no? Pero esa es una causa así muy, muy rápida, ¿no? Si digamos, no creció el frutito, se quedó chiquito, ¿sí? Tanto en bola como en saladet puede ocurrir cuando tu racimo nada más tiene 4 o 5 frutos, ¿no? Deberían de alcanzar un tamaño mediano grande, pues no se quedaron chiquitos. Si ese fruto tú lo quitas y lo cortas, te vas a dar cuenta que no tiene semillas o tiene muy poquitas.
Entonces, eso es el signo claro de que no se polinizó correctamente, ¿no? Y no creció. Digamos, es lo más común. Sí. Muchas gracias, profe. Y Ok. igual tengo otra pregunta también. De Sí, frasco adelante. de etileno. ¿En dónde es más recomendable aplicar el etileno para la maduración del jitomate? ¿En la planta o ya cosechado? Bueno, suponiendo que ya no se... Bueno, es para la maduración del jitomate, pero ¿a qué concentración se le tendría que Se poner? utiliza. Híjole, no me acuerdo. No me acuerdo a qué concentración. Pero, bueno, los productos como el Etrel, ahí viene, ¿no? La dosis correcta y la forma de aplicación, si es al follaje o si es al fruto. Ahí deben venir las indicaciones. Pero yo me acuerdo que era muy poquito porque yo utilizaba partes por millón. Pero bueno, Sí. era en una flor, ¿no? En un botón floral. Sí, ni Ok. siquiera era 1%, pues era mucho menos. Creo que eran 50, algo así, 50 partes por millón. No recuerdo bien. Pero eso debe venir indicado, ¿no? En las instrucciones bueno, más bien pues sí, en las recomendaciones que te hace el fabricante, pues. Sí, profe. Y sí, repito, yo creo que el efecto va a ser mucho mejor si lo aplicas directamente al fruto. Porque en el follaje, aquí el señor Ángel, cuando ha aplicado, hay veces que en una semana apenas empieza a amarillarse, ¿no? Entonces, o le falló la dosis, o no hubo buena penetración del producto, no se agregó algún surfactante para ayudar a que penetrara, etcétera, no sé, hay que saberlo Sí, aplicar pues también, ¿sí? Y por sí, ejemplo, si lo haces en el fruto, tienes que hacer la aplicación completa, porque si no una parte se te puede madurar antes que la otra, y pues ya tampoco va a servir. Entonces ahí, como señalaba alguien, a lo mejor o lo sumerges en una solución que contenga el producto, de tal forma de que todo se impregne, ¿no? Parejo. sí, O bien que la aspersión permita o que vaya girando el fruto de alguna forma, ¿no? sí, profe. Ok. Órale, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra, jóvenes? Bueno, entonces pues ya acabamos. Ya nada más nos falta algo. Voy a detener la grabación.